Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Bienvenidos a Iglesia Vida Nueva en Cristo. Somos una iglesia de fe con familias viviendo en santidad. Con ustedes el pastor César Granados. Y dice en la palabra de Dios, Génesis 12, versículo 1. Entonces dice, vamos a leerlo como siempre, como uno solo, como iglesia que somos en Cristo. Amén. El Señor dijo, pero yo me adelanté, siempre me adelanto, ¿no? Vamos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. El Señor dijo a Abraham, deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu palabra y gracias porque, Señor, a través de tu palabra, Señor, tú empiezas a obrar en nuestra mente, en nuestro corazón, desde nuestro ser interior. Y yo quiero pedirte, Señor, que valoremos, que apreciemos, que consideremos siempre tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón y se vea reflejado allí en cada una de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, de nuestras acciones, que en verdad somos tus hijos, que te creemos y que estamos en ese proceso de aprender a amarte, Señor. Enséñanos a amar a nuestro Padre, Espíritu Santo, y eso tú lo haces a través de tu palabra. Por eso te lo rogamos en el nombre de Jesús, que hoy sea un día especial, porque yo hoy estoy creciendo, y ustedes, mis hermanos, en la gracia de Dios, en el conocimiento, pero por sobre todas las cosas, en la obediencia a nuestro Padre Celestial. Que esa sea nuestra característica como iglesia, que seamos una iglesia que obedece al Padre, una iglesia que ama, una iglesia que persevera, una iglesia paciente, una iglesia amorosa. En el nombre de Jesús, Padre, te lo rogamos. Amén y amén. ¿Ustedes están de acuerdo con esa oración? Le digan amén y amén y démosle un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Porque Él lo que nos está haciendo un llamado hoy, al igual que le hizo a este hombre que se llamaba en ese entonces Abraham. Y era padre, pero el Señor lo convierte en padre de multitudes, le cambia el nombre a Abraham. Y le dio una orden, deja tu país, tu gente y la familia de tu papá y ve a una tierra que yo te mostraré. El Señor no nos está mandando a que dejemos la familia, no nos está mandando a que dejemos nuestro país. Lo que le estaba diciendo acá Abraham en síntesis es el llamado, o sea, un llamado de Dios para ese hombre, un llamado para que él saliera de sus costumbres, de su comodidad y que lo siguiera a él. Y ese es el mismo llamado que el Señor le hizo a Abraham y es el de ser llamado afuera. En otras palabras, sal de ahí, sal de ahí. Y ese es el llamado que el Señor hace a su iglesia. Y nosotros somos la iglesia. El llamado que Dios le hace a la iglesia a través de lo que hemos venido trabajando en Colosenses. Dios quiere un cambio. ¿Por qué el Señor llamó a Abraham? Porque quería un cambio en la vida de él y quería usarlo para hacer de bendición a multitudes. Esto hace miles de años. Y hoy, después de miles de años, podemos estar alimentándonos de la palabra de Dios y nos trae a colación a nuestra vida un llamado, pero no un llamado cualquiera, porque muchas veces podemos estar viniendo muchas veces a la iglesia, o de pronto es la primera o la segunda vez que venimos a una iglesia, pero lo que el Señor quiere es cambiar nuestra manera de pensar. Y ese mismo llamado que el Señor le hizo a Abraham, ese mismo llamado que nos está haciendo, ponga su nombre, a Jorge, a Viviana, a César. ¿Por qué? Porque Él quiere traer un cambio a nuestras vidas. ¿Por qué será que Él quiere traer un cambio a nuestra vida? ¿Será porque nos ve muy bien, full de todo? Full de obediencia, full de tener en nuestra mente la palabra de Dios, o sea, la palabra del reino. No,
¿Por qué necesitamos todos los días de la palabra de Dios? Porque nosotros divagamos muchas veces, porque tenemos que sacar de nuestra manera de pensar todas esas creencias que tenía el pueblo de Colosas. Ya vamos a ir para allá. ¿Cierto? Como el pueblo de Colosas. Así somos los cucuteños, así somos los colombianos. Nosotros, hay algo que a través de lo que vamos a trabajar hoy, no me voy a adelantar, y es lo que el Señor me ha ido regalando, porque el primer bendecido soy yo. Yo quiero hacer una aclaración. El hecho de que yo venga y me pare acá no es que yo sea un duro, y no es que yo ya esté cumpliendo al 100% esta palabra. Porque es que hay muchos predicadores que dicen, no, pero es que uno no les puede ir a decir eso a su feligresía, porque si no dicen a esos creyentes, porque dicen, ay, pero si ni el pastor es capaz, ni el que está predicando, ahora ¿qué será de mí? No, el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, yo igual como usted, yo necesito de esta bendita palabra, necesito del mensaje de Dios y necesito aprender más de Él para llevar a la práctica. El llamado es seguirlo a Él, a Dios, ¿sí? Y más la iglesia, que tenemos un abogado, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios que abogado tenemos delante del Padre. Entonces yo quiero que hoy nosotros entendamos esta palabra de Dios, pero ¿para qué fue enviada la palabra de Dios? Que entendamos que tenemos que creerle a Dios, creerle y salir de ese estado vegetativo en el que podemos estar y diciendo que somos creyentes de la palabra de Dios. Vamos a salir de ese estado vegetativo y es en el siguiente sentido. Yo no puedo negar las enfermedades que puede llegar a una persona. No, las enfermedades en el cuerpo. Yo no puedo negar las enfermedades que hay en el alma, las heridas que hay en el alma. Pero lo que sí sé es que la solución y que el remedio es Cristo. Es Cristo. Y acabamos de cantar. Y yo le daba gracias a Dios y había gozo en mi corazón, porque un buen título para esta prédica que el Señor nos regala en esta mañana es: mi vida está escondida en Cristo. Si usted toma nota, por favor, escriba eso. Mi vida está escondida en Cristo. ¿Y qué tal si le dice a la persona que tiene a su lado? Yo soy poco de eso, pero vamos a trabajar eso. Dígale, mi vida está escondida en Cristo. Dígalo. Dígalo, mi vida está escondida en Cristo. Y de pronto el que está al lado, y a mí qué me interesa, estará pensando, ¿cuál es su fe? ¿Cuál es su fe? Entonces, si el otro le está diciendo, mi vida está escondida en Cristo, usted diga, la mía también. Amén. Pero creyéndolo en el corazón, por favor. Hoy venimos animados o desanimados. Puedo venir desanimado, pero lo que no puedo salir es igual. Y les digo, no se trata de algo de motivacional, ni de motivarme, sino de creerle. No vamos a salir hoy igual que como entramos. Y se lo digo cada mañana, cada vez que nos reunimos cada domingo. Y lo mismo los miércoles. Pero yo no sé, ustedes como que no se lo toman en serio. Como que es que hiciéramos un paréntesis, ¿cierto? Un paréntesis, un pare, un ratico, espero, voy allí, escucho algo y salgo y otra vez lo mismo. Es como si oramos para que llueva y no nos preparamos al salir con un paraguas, porque sabemos que va a llover, porque le pedimos a Dios que haga la obra. Miren, el ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo, y a quien tenemos que obedecer es a Dios a través de su palabra. Y en obediencia a eso yo les quiero contar algo. En estos días pasados me llamó una señora desde España, y esta señora pues como que está creyendo en lo que Dios está haciendo en mí, digo yo, porque me dice, César, ¿usted me puede hacer un favor? Yo creí que era de plata. No, mentiras, pero una vez piensa que cuando usted le piden un favor, ya me van a pedir favor de plata, ¿cierto? Como dicen por ahí, un disparo, ¿no? Entonces, no, yo, sí, dígame, es que hay una familia, un señor que está muy enfermo, creo que estaba en cuidados intensivos, y le quiero pedir que por favor ore por él. Y le digo, bueno, ¿y usted está ahí?
cerca de él. No, yo estoy con la esposa, con Susa, se llama la señora. Entonces, y Juan Carlos, el hombre que está enfermo, Señor, me puso a orar por él y yo con fe oré, porque todos los días estamos haciendo los devocionales, ¿cierto? Y entonces es como el Señor trayéndole a uno a la mente y al corazón. Usted está enseñando eso, ¿cierto? Inmediatamente mi reacción, vamos a orar por él de una vez. Y oré por él, oré con ella, oré por el alma de él. Le pedí a Dios por el alma también de ella, de la esposa, que le diera fortaleza. Hicimos una oración de fe. Y quiero explicar, esa oración de fe hay que explicarle a la gente que la oración no es la que salva, es un principio, es el umbral que nos paramos ahí y seguimos de la mano de Dios. Todas esas cosas se las expliqué a ella. Muy agradecida por la oración ella, y yo le dije al final, y saludos a Juan Carlos, porque él estaba al punto de morirse, pero salió de mi boca, y saludos a Juan Carlos. Entonces eso, ¿quién lo hace? Dios, a través del Espíritu Santo. Y para gloria de Dios, el hombre ha mejorado bastante. Al otro día salió de cuidados intensivos, de donde estaba ya está en la habitación, ya hoy día está en casa. Entonces, mire que nosotros tenemos que creerle a Dios. Y así como Dios puede usarla a usted, porque entienda algo, la oración no tiene poder por quien la haga, no, es por quien la escucha. Es por quien la escucha. Y nosotros tenemos que aprender a salir de esa vida. Cuando yo digo vegetativa, es porque nosotros decimos ser cristianos y nos conformamos. Y perdóname, Señor, no quiero dármela de sobrado de decir, es que ya tengo la salvación y ya. Pero no somos esos instrumentos de Dios de bendición para beneficio de otros y de todos los que están a nuestro alrededor. Y claro que como humanos vamos a fallar, pero el Señor es el que nos levanta y el Señor es el que nos cuida. Y vamos a ver cómo Dios también le hace ese llamado a la iglesia, el mismo llamado que le hizo a Abraham, ya Abraham, ¿cierto? Padre de multitudes, y cómo debemos de seguirlo a él. Entonces vamos a continuar con nuestro estudio de Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, del versículo 1 al 4 vamos a alcanzar a trabajar hoy, con el favor del Señor. Colosenses 3, cuando lo tengan listo, versículo 1, hija. Colosenses 3, del versículo 1 hasta el 4 vamos a trabajar hoy. Entonces dice, pero pongamos Reina Valera, hija. Colosenses 3, versículo 1. ¿Listo? Entonces vamos a ver otra vez a la cuenta de 3. Acompáñenme acá, lo podemos mirar proyectado acá en la pantalla. ¿Lo tenemos? Entonces, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Amén. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sigamos. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, ¿con quién? Con Cristo en Dios. 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a orar. Padre, yo te pido, de verdad de corazón te pido, y sé que tú eres quien lo dispone, Señor, que hoy no sea una prédica más, ni una ida más a una iglesia, sino que algo quede guardado en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Y te pido, Espíritu Santo, que seas tú enseñándonos y que en el momento que siempre necesitamos de tu palabra, Señor, la podamos tener ahí en nuestra mente, en nuestro corazón, para tomar las decisiones, para hablarla, para predicarla, para compartirla a través de nuestras acciones. En el nombre de Jesús te
Te lo ruego, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a empezar desde el versículo 1. Dice, sí pues, es una afirmación, ¿cierto? Entonces, también otro sinónimo de sí, podemos decir es, ya que, o sea, ya que pues habéis resucitado con Cristo, paremos ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que hay una acción, pero esa acción no es nuestra. Alguien lo hizo por nosotros. Ya que si pues habéis resucitado con Cristo, Él está haciendo una afirmación. No está haciendo ahí una pregunta. No es, vamos a ver si ustedes han sido resucitados por Cristo. No es lo que está diciendo ahí. Él lo está afirmando. Ya que pues habéis resucitado con Cristo, ahí hay una causa. ¿Quién es el que hizo la obra por nosotros? Ahí está la respuesta. ¿Qué obra fue la que Él hizo por nosotros? Morir por nosotros, para que nosotros tengamos, ¿qué? Vida, pero vida ahí como vegetativa, ahí. Y lo que diga el otro, nosotros lo repetimos el otro, pero cuando usted necesita de esa herramienta de la fe, de que Dios está ahí en medio de las circunstancias, en medio del problema, Dios está ahí. Y entonces, ¿a quién vas a clamar en medio de ese problema, de esa dificultad y de esa circunstancia? ¿A quién vamos a clamar? Si no es a Él. No está mal que llamemos a los líderes de la iglesia para que oren y todos en unidad oramos. Sí, porque es bíblico también. En Santiago nos lo dice. Pero ¿a quién es el que primero yo debo acudir? A Cristo. Porque tenemos acceso directo al Padre. Si ustedes y yo nos hemos arrepentido, le hemos pedido perdón a Dios, le hemos rogado a Dios por el perdón, Él nos ha perdonado, Él nos adopta como sus hijos y empieza a morar en nosotros. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Que era el mismo que estaba en Él, con todo respeto, con la expresión que dije, el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Pero es la persona, ¿cierto? Porque recuerden que Dios es ¿qué? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. 3 personas diferentes y un solo Dios verdadero. Cada uno tiene una función. Entonces, si pues habéis resucitado con Cristo, hay una causa. Alguien hizo algo por nosotros, o sea, nos resucitó. Y ese término que están utilizando ahí es que nos levantó. Nos levantó física y anímicamente y del alma. O sea que tenemos que creerle a Dios desde nuestro ser interior, de que Él puede darnos una nueva vida. Ese mismo llamado que el Señor le hizo a Abraham es el mismo que nos hace a nosotros hoy en día. Y Abraham tuvo que andar como un nómada por el desierto, no fue fácil, tuvo que enfrentarse, ustedes no se imaginan, a cuánta gente tuvo que enfrentarse él en el desierto. Y más en esa época. Eso no fue fácil para llegar a donde el Señor lo había llamado, a la tierra que a donde Él lo había llamado. Entonces, nosotros estamos en este trasegar en esta tierra. Pero nosotros, mientras que estemos acá, no vamos a vivir como si estuviéramos muertos espiritualmente hablando. Podrá, pues le digo, presentarse situaciones, problemas, enfermedades, retos, desafíos, pruebas, como le quiera llamar. Pero Cristo está con nosotros. Él está ahí, Él está ahí. Y hemos comprobado, es lo que les está diciendo el apóstol Pablo a los de Colosas. Y es en fe, lo que nosotros entendemos es que Dios ha comprobado que realmente si ustedes y yo estamos acá es porque creemos en Él. Porque creemos en Él, porque Él tiene un plan contigo aún en este tiempo, aún en este día. Él quiere hacer algo contigo, ponerte a cuentas con Él, regalarte vida eterna. Pero es que no es esa vida que nosotros pensamos, de que nos hemos acostumbrado, de que entre más suframos, como que más Cristo tengo en mi corazón. Y tampoco se trata lo contrario, sino en ese nivel bíblico que Él nos enseña. De que si estamos en Cristo, Él nos da un mandato. Y Él nos da, mire, Dios da un mandato. Si pues habéis resucitado, si en verdad, sí, ellos lo están asegurando,
creemos que ustedes creen en Cristo, creemos y vemos evidencia de que Dios los ha llamado a salir afuera de ese estado que estaban viviendo en pecado. Para la iglesia. Nos ha llamado a vivir afuera. Yo ya les he perdonado todos los pecados. Créanlo, es lo que nos dice el Señor. Yo ya les he perdonado todos los pecados. Pero no vivan como culpables ni culpando a otros. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos dice el Señor? Esto es la causa. ¿Se acuerda que hablábamos el otro día de la tercera ley de Newton? Yo tan atrevido hablando de física, ¿no? De que toda ¿qué? Causa tiene un efecto, ¿sí? Y les decía que la palabra de Dios aplica para eso. Porque ¿cuál es la causa? Que es lo que les está retando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Si pues habéis resucitado con Cristo, ustedes habrán notado un mandato. Buscad las cosas de arriba. ¿Qué implicaciones tiene eso? ¿Qué implicaciones tiene? Que nos interesemos, buscar las cosas de arriba. Que nos interesemos, pero no solamente en quedarnos en la buena intención. Mañana voy a ir a la iglesia. Esta semana voy a hacer tal cosa. Pero mañana llovió y mañana no fui. ¿Sí? Este mes voy a hacer tal propósito que el Señor me dio. Y lo apunté y después ni lo leí. Por ejemplo, si les preguntara, ¿de qué fue el devocional ayer? ¿O qué fue? No lo vamos a decir. ¿De qué fue? ¿De qué hablamos el domingo pasado? ¿Con qué cerramos? Que tiene que haber sido una semana triunfante esta que acaba de pasar, que dijimos que lo que hizo el enemigo, el diablo, dividir, que desconectó al hombre de Dios, se le olvidó de la bondad y del amor de Dios. Se le olvidó al hombre de quién es Dios, que es un Dios todopoderoso, lleno de amor y de bondad. Esas dos cosas les decía, y al final, con eso me basta para seguir la vida, para vivir lleno del poder del Espíritu Santo, creyéndole a Dios esa palabra. Porque ¿quién es el que me llena? Es el Espíritu Santo, ¿a través de quién? De la palabra de Dios. Porque el Padre es el que le dio esta palabra a nosotros los hombres a través del Espíritu Santo, porque el autor es el Espíritu Santo. Muchos hombres escritores en épocas diferentes y lugares diferentes. Pero volvamos acá. Buscar las cosas de arriba de esa manera, o sea, que usted se interese hasta el punto de hacer algo. De hacer algo. No quedarse en las meras intenciones. Vamos a orar, sí. Vamos a buscar las cosas de arriba, sí. Pero tengo que conocer palabra de Dios. Y eso es lo que venimos hoy. Por ejemplo, estamos trabajando Colosenses 3, del 1 al 4. Leímos ya Génesis 12:1 y hombre, Dios me enseña en la palabra a través de mandamientos, a través de principios y a través de ejemplos como el que estoy tocando de la vida de Abraham. Y si Dios lo hizo con él, otro ser normalito como ustedes y como yo, y no solamente como él, como hemos trabajado en esta semana el llamamiento de los 12 apóstoles, ¿recuerdan estas semanas? Cómo Dios llamó a gente como ustedes y yo de la sociedad, de lo más vil y despreciado, dice la palabra de Dios, ¿cierto? Y cómo Dios cambia y transforma. Pero esos hombres entendieron lo que el Señor nos dice en su palabra. Ellos anduvieron con Jesús, pero hubo uno que no quiso atender. Hubo uno que no quiso atender. Entonces, yo les digo que no nos pase como ese uno que no quiso atender. Y que no nos dejemos afectar por uno. Mire, lo terrible del caso es que, miren, generalmente yo de niño escucho que una sola manzana daña todo un canastado de manzanas, ¿cierto? No las 99 opacan a una, sino que uno contamina 99. Entonces lo que el Señor quiere es un cambio en nuestra vida, un cambio en nuestra manera de pensar. Y entonces dice que debemos interesarnos en las cosas de ¿qué? Buscar las cosas de arriba. O sea que tengo que andar así. Hay un pajarito. Hay otro pajarito.
¿Sí? Porque parece que así vive mucho cristiano. ¿Sí? De pajaritos en el aire. Me pintó pajaritos en el aire. ¿Sí? No. Vamos a leer Mateo 6:33 para que entendamos cuáles son las cosas de arriba que está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Entonces claramente es las cosas de arriba. Está hablando ¿de quién? El reino de Dios. Y el reino de Dios tiene una característica: justicia. ¿Y quién es el que, mire, si fuera por justicia, ustedes y yo no estaríamos acá? Entiendan algo. No estaríamos acá, porque estaríamos todavía en el mundo, por allá haciendo y deshaciendo. Entonces ustedes no crean que ustedes y yo pertenecemos al mundo. No. Ya Cristo ha salido a su encuentro y depende de nosotros. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Ustedes ya habéis resucitado en Cristo. Ahora, ¿qué van a hacer? Ese es el efecto. La causa es que Cristo murió por nosotros. Ahora el efecto es ¿qué van a hacer ustedes? Y nos dice, lo primero, busquen las cosas de arriba. ¿Y qué las cosas de arriba? No hay quien me lo explique. Sí, la palabra nos lo explica. El reino de Dios. Esas son las cosas de arriba. Todo lo que Dios dice en su palabra, eso es lo que yo tengo que buscar. Pero buscar no solamente en conocer, sino en empezarlo a aplicar a mi vida. Entendiendo que yo tengo vida en Cristo y que vuelvo y le digo, no puedo negar las circunstancias en las que esté, que no hay, pero Dios pone el hambre, pero Dios da el alimento. Y si usted lo cree, Dios lo hace, porque Dios no es un padre irresponsable, y perdón, Señor, por solo tratar de decir eso. Él es un padre responsable, un padre que nos cuida, un padre que quiere darnos lo mejor desde acá en la tierra. Y cuando yo digo lo mejor, no es riquezas materiales, porque Él mismo nos dice, si nos está diciendo buscar las cosas de arriba, ¿qué es lo que tiene que estar en prioridad? Y esa característica en justicia. Yo no puedo exigirle a otras personas lo que yo no estoy dispuesto a dar. Eso es injusto. Eso es injusto. No más así, algo sencillito. Ahora vamos a ver de qué se trata el reino de Dios. Vamos a Romanos 14. Y él dice, la añadidura es todo lo demás que usted y yo le pedimos. Pero veámosles otras características. Romanos 14, el versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, y vuelve y nos dice, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Las cosas de arriba es, lo primero, justicia. Mire, no puede haber paz mientras que no haya justicia. Y por eso es que los pueblos vivimos como vivimos todas las naciones. Porque todas las normas y todo aquello son injustas. Mientras que no haya justicia, podremos firmar, reunirnos y hacer 200,000 tratados de paz, pero mientras no haya justicia, no va a haber paz. Y vuelvo y le digo, y mientras que no haya disposición en las personas involucradas, de verdad, de ser justas, tampoco va a haber paz. Porque firmamos acuerdos que no estamos dispuestos a cumplir. Ya hay dobles intenciones. Desármense todos. Bueno, yo no me voy a meter en eso. Pero a ver si no dejan un remanente por allá armadito. Yo no sé, no me consta. Por si acaso, ¿no? Por si acaso, por si no hay confianza. Y ese es el problema del cristiano. Les terminé el domingo pasado, por la gracia y la bondad de Dios, terminamos el servicio diciendo que lo que buscó el diablo fue dividir, desconectar al hombre y olvidarle del amor y de la bondad de Dios. Y eso es lo que nos pasa a los cristianos.
No buscamos las cosas de arriba, sino queremos hacerlo conforme a nuestra voluntad. Ejemplo, tenemos un problema y nosotros queremos resolverlo ya, porque es que a mí no me gustan los problemas. No me gustan los problemas, Señor. Y el Señor me dice, espera. Yo tengo el control, nos dice el Señor a su palabra. Y queremos nosotros, no importa lo que cueste. ¿Sí? Y lo que el Señor manda es que dejemos que Él obre. Aún si nosotros le pedimos a Él la intervención divina, ¿por qué no esperamos a que Él intervenga? Y queremos seguir nosotros todavía teniendo el control. Y sí es válido, a veces las buenas intenciones no son buenas decisiones. Porque si nosotros somos hijos de Dios, ya vamos a ver quién cuida de nosotros. Entonces, busquemos las cosas de arriba significa hagamos las cosas a la manera de Dios, en su justicia, en su paz, y nos va a dar un gozo en el Espíritu Santo, que a veces, muchas veces también. Ahora, también es cierto que tenemos que, si el Señor ya nos ha dado unos parámetros a través de su palabra, ¿cierto? Pues lo vamos a hacer como Él dice, así nos cueste. Así aparentemente delante de la gente estemos perdiendo. Así ellos crean que fueron los vencedores. Lo que tenemos que hacer es obediente a Dios. Entonces tampoco podemos ser necios. Por eso les digo, tenemos que vivir en ese nivel bíblico que Dios nos enseña. No en el que el mundo, las costumbres que gobernaban allá donde estaba Abraham. Allá era Abraham. Luego Abraham, el Señor lo pasó por todo un proceso para llegar a ser el padre de la fe. Un tremendo patriarca, pero era un hombre como ustedes y yo que le creyó a Dios. Y Dios nos da hoy su palabra y nos hace llamado cada mañana. ¿Y qué tanto de eso le obedecemos? ¿Qué tanto de eso estamos dispuestos? Ejemplo, seguimos, el Señor dice, yo recalco mucho esto porque eso es lo que más daña los corazones del ser humano. La falta de perdón. Mire, yo quiero hacer esto, que esto lo hizo en esta semana que estuvimos ahí en Ligas Bíblicas. Y yo quiero transmitirlo también a ustedes. Él nos puso este ejercicio que ustedes conocen. Yo necesito 2 voluntarios acá. Vamos a hacerlo porque a mí eso, yo digo, esto ilustradito es muy práctico. 2 voluntarios. Venga, George. 2 hombres. Venga, George. 2 voluntarios. Ay, venga, yo sé que usted venía voluntariamente. Voluntariamente haga caso. Bueno. Resulta ser que hay un señor que tiene mucha plata y le prestó a este señor, le dio, ¿cierto? Y este señor no tenía con qué pagarla. ¿Cierto? Y supongamos que me debía 10,000 millones de pesos, ¿sí? No tiene con qué pagarlos. Él viene y me dice a mí, ¿cierto? Guardando las proporciones, un rey con R pequeña, de una nación lejana, y yo le digo, bueno, está bien, no tienes con qué pagármela, ¿cierto? Yo te perdono, anda y vete, ¿cierto? Este señor se encuentra con este señor que le debe 1,000,000 de pesos. Yo le perdoné a él 10,000 millones, ¿sí? Y él le debe 1,000,000 de pesos. Y este se lo encuentra y le dice, págueme. Y él le dice, yo no tengo con qué pagarle. Entonces, pues no tiene con qué pagarme, entonces lo voy a meter preso, le voy a dañar esto, le voy a dañar y me voy a poner esclavo a su mujer, a sus hijos y todo. Y entonces no faltan los comunicadores que van y me cuentan a mí, ¿cierto? Mire, allá a ese siervo al que usted le perdonó, uy señor, pero usted sí es bobo, ¿no? Usted le perdonó 10,000 millones de pesos a ese señor. Pero imagínense que ese señor está que lo agarró del cuello a este y lo metió. Métese allá a la cárcel. A la cárcel. Está en la cárcel. Aquí siéntese, por favor, don Jesús. Aquí. Siéntese. Y lo metió en la cárcel. ¿Sí? Y entonces, sí, espere tantico, yo voy para allá. ¿Usted por qué mandó al señor a la cárcel si yo a usted le perdoné 10,000? Usted me dijo que le tuviera paciencia, que me lo iba a pagar. Y mentiras, porque qué paciencia si no tiene con qué pagarle. Y yo se lo perdoné porque no hizo lo mismo con él. ¿Y usted qué dijo? No, porque yo, con todo respeto, yo no me voy a dejar joder. No me voy a joder. Es más, él no me dijo que lo perdonara ni nada, sino que no tenía con qué pagar ni que me va a pagar. ¿Es que lo creen a uno bobo o qué? ¿Cierto? Eso es más o menos parafraseando, ¿cierto?
Entonces, ¿qué hace este rey? Un R pequeño. Sí, pero yo te perdoné 10,000. ¿Cómo no eres capaz de perdonar 1,000,000? No, que me paguen. No le vas a perdonar. No. Es más, él no se ha arrepentido. Él no se ha arrepentido. Él no se ha arrepentido. Me está diciendo hay un montón de mentiras. Y siguen la mentira. Entonces yo como rey, ¿cierto? Y tengo allí a los otros mirando. Entonces yo digo, bueno, entonces hagamos unas cosas. Este señor vende pipitas de a 100 pesitos diarios. ¿Cuándo va a terminar él para pagarle eso? Nunca, ¿cierto? Pero como usted dice que no lo perdona, ¿cierto? Pero como yo soy un rey de palabra, yo lo perdoné y yo ya los pecados, esa deuda de él, yo ya la mandé al fondo del mar. Yo ya no me vuelvo a acordar de esa deuda, ¿cierto? Yo ya lo perdoné. Entonces yo no lo puedo juzgar por eso mismo. Yo no le puedo decir, bueno, usted vaya y búsqueme los 10,000. No. No puedo porque yo ya lo perdoné. Yo ya mandé los pecados de él al fondo del mar. Entonces, ¿yo qué hago? Bueno, pues usted va a tener que ir y trabajar para pagarlo. Párese, don Jesús. Hagamos lo siguiente. Vaya, trabaje y mire, pero venga, como usted no lo perdona, pues venga usted para acá. Yo ya lo perdoné a usted, pero usted se va a quedar aquí. Siéntese. En la cárcel. Usted se va a quedar ahí en la cárcel hasta que él vaya y trabaje todos los años que necesite y que se muera y que nunca va a tener con qué pagarle, hasta que él venga y le pague, ahí va a salir usted de esa cárcel. ¿Comprendieron lo que es la falta de perdón? Vamos para allá. Entonces de nosotros depende, bueno, un aplauso a Dios por la vida de don Jesús y de Jorge. ¿Estamos entendiendo qué es buscar las cosas de arriba? Cambiar el modelo que está enquistado ahí en nuestra mente y en nuestro corazón. Ejemplo, con la falta de perdón. Tremendo esa ilustración. Entonces, ustedes y yo vamos a seguir guardando odio, sed de venganza o haciéndonos los locos. Y yo no tengo nada contra ella, ni contra él, ni nada, pero ni que me hable, ni que me mire. Y guardando ese odio en su corazón, que sigue usted ahí en esa cárcel y llevando una vida miserable y desgraciada por seguir pensando de esa manera. A veces no entendemos por qué si nosotros somos hijos de Dios y buscamos las cosas de arriba, porque hacemos un devocional, porque lo leemos, pero seguimos a la manera de nosotros. ¿Y por qué vivimos una vida tan miserable? Y ya me van a entender a qué miseria es de la que habla el Señor. O sea, esto es tremendo lo que acabamos de aprender. De lo que el Señor nos está hablando, de buscar las cosas de arriba. Mire, es que por eso yo digo, y lo que me enseñaban a mí, y lo que hemos aprendido, Dios mío, uno dice, si al menos uno pusiera en práctica un solo versículo de la palabra de Dios para nuestras vidas, ¿cuánta bendición recibiríamos? Pero nosotros no buscamos las cosas de arriba. ¿Y por qué tenemos que buscar las cosas de arriba, César? Sigamos a Colosenses 3, del 1 al 4. ¿Por qué tenemos que seguir buscando las cosas de arriba? Porque ahí es donde está Cristo, si decimos ser cristianos. Porque es que ahí donde está el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, en las cosas de arriba. Porque la palabra de Dios es Espíritu y es vida. La palabra de Dios es ¿qué? Espíritu y es vida. Y recuerda que nuestra vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Ese es el título que le podemos poner a esta prédica hoy. Mi vida está escondida en Cristo. Pero ojo, mi vida. Vida. Entonces, ¿por qué tengo que buscar las cosas de arriba? Porque donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, es decir, Él es ¿qué? La autoridad. Él es el que tiene que direccionar mi vida, no yo. Porque yo hago lo mismo que hizo este señor, que le perdonaron 10,000 millones de pesos, pero no perdonaba 1,000 o 1. ¿Sí? Esas parábolas es las que el Señor habla en su palabra. Y entonces, sí, estoy salvo,
pero eso salvo te tiene que llevar a una nueva vida, porque Dios nos salva. ¿Para qué le pidió a Abraham que saliera de su parentela y todo? Para sal afuera para una nueva vida. Y eso es un santo es un apartado, o sea que sale de la costumbre del mundo, del sistema del mundo, de su manera de pensar, de su manera de sentir, y hace las cosas conforme a las cosas de arriba. Ya dijimos que es el reino de Dios. Y le decimos al Señor, Señor, reina en mi corazón. ¿Y qué es lo que tiene que reinar en mi mente, en mi corazón? Su palabra, sus principios, sus mandamientos, sus preceptos, lo que está contenido en esos preceptos, en esos mandamientos, los ejemplos que Él me da de vida. Pero la Biblia también me muestra la muerte, es el contraste. Entonces, ¿qué vamos a elegir? Si ya hemos elegido y hemos sido salvos por la bondad de Dios en la persona de Jesús, la obra que Él hizo en la cruz, somos salvos por gracia, es un regalo que Él nos dio. ¿Por qué seguimos como si no hubiésemos recibido ese regalo de Dios? Ya colocamos un ejemplo sencillito. Entonces, ¿por qué? Porque donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y miren, esto del Señor Jesucristo es el camino a seguir, es el ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque Él nos da el ejemplo de obediencia al Padre. Él está sentado a la diestra de Dios, no es porque llegara y dijera, no, pero es que aquí es que me corresponde a mí. Pero yo me siento aquí al lado de Dios. Y nos creemos muy santos y muy salvos y todo, y aquí al lado de Dios. No, el que lo puso ahí fue el Padre. Pero ¿después de qué? Después de que Él no tuvo a qué aferrarse a ser, Él era Dios, porque Jesús es Dios. Y Él no se aferró a ser Dios, sino que se quitó esa divinidad. Y vino y tomó un cuerpo, vino en forma de cuerpo, en carne, Jesús, ¿cierto? ¿Y qué hizo Él? Y lo hemos leído muchas veces, ¿cierto? Y le hemos dicho al Señor, Señor, ayúdanos a ser como tú eres. Pero lo tenemos al frente, o sea, es su palabra, vive en mi corazón esta palabra de Dios, porque es que no es de una manera mágica. Como hemos entendido muchas veces, oramos, pero le pedimos a Dios que a través de su palabra nos dé la dirección para tomar las decisiones correctas. Buscar las cosas de arriba, ya claramente vimos que es el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque ahí donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Y si vamos allá, vamos a Filipenses 2. Filipenses 2 y vamos desde el versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sigamos. El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. O sea, Él no se aferró a ese poder, a esa autoridad que muchas veces nosotros queremos, y ese es el gran problema del hombre. El hombre hoy en día quiere vivir apartado de Dios y vive inclusive siendo un rival contencioso contra Dios, imagínense. Porque es que no, yo lo hago y me siento seguro en el conocimiento humano, en todo lo que he aprendido en la vida, en lo que usted haya aprendido de ingeniería, de derecho, de matemática, de ciencia, lo que sea. ¿Y quién le ha dado eso al hombre? ¿Quién se lo ha dado? Pregunto. Dios. Dios es el que nos ha dado esas capacidades. Pero el hombre se enaltece y siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Por qué Él es el ejemplo a seguir? Porque Él nos da el ejemplo. Él no hizo nada por su propia cuenta. Él hizo todo lo que Dios le dijo. Nos da el ejemplo de ¿qué? De obediencia al Padre. Y esa es la misma obediencia que nosotros debemos de ir estimando y considerando cada día para nuestra vida. Empezar, sí, me equivoqué hoy en la mañana, Señor, perdóname, yo quiero ajustarme a tu palabra, ayúdame, Señor, pon en mí, es decir, Señor, ese querer y ese hacer, y que seas tu Espíritu Santo obrando en mí conforme la voluntad de mi Padre Celestial, y ayúdame, Señor Jesús,
intercede por mí para que me den una nueva oportunidad en Cristo Jesús. Y Él está sentado a la diestra del Padre, Él tiene autoridad. Y eso ni le correspondía a Él. ¿Se acuerda cuando esos dos, una mamá, queriendo lo mejor para sus hijos, le dijo que sus hijos estuvieran uno a la derecha y otro a la izquierda? Y el Señor Jesucristo le dijo, eso no me corresponde a mí, es al Padre. Y el Padre ya tenía ese sitio para su Hijo amado Jesús. Pero Él también tiene un mejor sitio para nosotros, porque Él dice que Él se ha ido a prepararnos una morada y que hay muchas moradas allá en el cielo. Pero ya vamos a ver, redondeando la idea de qué es lo que estaba hablando el Espíritu Santo a través de Pablo para el pueblo de Colosas y hoy para el pueblo de Cúcuta, los que estamos acá. Buscar las cosas de arriba. Número 1, buscar las cosas de arriba, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque ahí es donde está el reino de Dios, ahí está Cristo, ahí está el Padre, ahí está el Hijo. Y ellos son la autoridad para mi vida. Sigamos, 6. El cual siendo forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a nada. Imagínense, no se aferró a eso. Imagínense, cuando digo nada es Dios mío, con todo respeto, casi nadie, ¿no? El creador del universo. No tomó a qué aferrarse y ustedes y yo, ¿a qué nos aferramos? ¿A qué nos aferramos en esta vida? ¿A la terquedad? ¿A la necedad? ¿A lo que me hace daño? ¿A lo que me duele? Y no importa, y entre más me duela, más cristiano me creo. No, ya basta con eso. Ya tenemos que poner nuestra mente, interesarnos hasta el punto de hacer algo, es lo que dice aquí el apóstol Pablo al pueblo de Colosas. Interesarnos por lo supremo, por lo que Dios dice, porque es justo. Porque Él lo hizo por nosotros, y nosotros no le estamos creyendo, lo único que estamos haciendo somos religiosos. Religiosos. Sigamos. Sino que se despojó, o sea, se quitó. Esto habla de quitarse, de quitarse. Siempre la Biblia habla mucho de los ejemplos, simbología de quitarse la ropa, despojarse a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, que fue lo que acabo de decir en otras palabras ahorita. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Y miren, nada peor que el orgullo. Y el orgullo está más en la gente que más daño le han causado. Lamentablemente, porque no dejamos que Dios obre nuestros corazones. Y entonces me da rabia vivir en la pobreza. ¿Por qué me tocó a mí así? ¿Por qué? Si yo creo en ti, Señor. Y el rico, mire todo lo que he logrado. Ay, sí. Sí, gracias a Dios. Pero ni el pobre ni el rico tienen a Cristo en su corazón si pensamos así. Y ese es el ejemplo, por ejemplo, que el Señor nos da en Lucas 15, no vamos a ir ahí, el hijo pródigo. El hijo pródigo con ansia de irse al mundo y se fue. Y el mayor sirviéndole al padre, pero de una manera legalista. Y ese hijo tuyo que fue y despilfarró con prostitutas y hizo y deshizo, y ahora viene, y usted que yo estuve aquí todo el tiempo, usted a mí ni un cabrito me ha dado. Y ahora viene este que reprochó y ahí sí. Y el padre le dice, pero hijo mío, todo lo que tengo es tuyo. Y nosotros hablamos la semana pasada del legalismo y el libertinaje. Y nosotros no nos creemos ni legalistas ni libertinos. ¿Y por qué vivimos así? Si no es de una forma, es de otra. Pero no vivimos con el gozo de tener a Cristo en nuestros corazones. De entregarle nuestra vida a Él, nuestra familia. Y que sea Él obrando y creyéndole que Él tiene el poder para obrar. Y que, Señor, muéstrame qué tengo que hacer. Y yo lo hago. Y el Señor nos dice, empieza al menos por ti a creerme, a tener un comportamiento diferente, a tener tiempo para mí, a creer que soy yo el que lo doy todo. Y ya vamos a ver. Entonces, sigamos, 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. Estuvo dispuesto. Si Dios lo dice, Señor, me duele, le dolía que sabía que se iba a separar del Padre porque iba a cargar con todos nuestros pecados. Y si es posible, yo no pase este trago amargo, Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, Él es ejemplo a seguir. Uno, porque es el Hijo de Dios. Dos, porque nos muestra el ejemplo a través de lo obediente que Él fue. Y hasta el día de hoy, Él es obediente. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué más nos dice? Volvamos a Colosenses 3. El versículo 2. Mire todo lo que el Señor nos ha regalado solo en un versículo, ¿no? Solo en un versículo. Ahora vamos al 2. Pone la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y muchos ponen la mira, pero es para allá, mire, para culpar al otro de mi desgracia. Es que yo estoy así por él. Estoy así por ella. Estoy así inclusive por Dios. Porque Dios, ¿por qué permite esto? ¿Ustedes no han escuchado a alguien así por allá en otro país? Por allá, por donde fue el hijo pródigo. Dios mío. Estamos así por nuestra propia decisiones. Porque ya Cristo nos salvó. Y eso es lo que nos dice. Si pues ya que Cristo, ustedes han resucitado en Cristo, busquen en las cosas de arriba. Y poner la mira, no es poner la mira para señalar a otros, haciendo como un francotirador, ¿no? Entonces la gente lo enfoca así, poner la mira, a ver, como si Dios estuviera también, pero a ver si Freddy peca para yo, mire, caerle encima. No, dice la palabra de Dios que Él se compadece de nosotros, porque no ve como ovejas sin pastor. Y más en estos tiempos, en donde la palabra de Dios se ha tergiversado, en donde la gente va y salimos llenos de poder para ir a hacer conforme a nuestra voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. No todos, pero sí muchos de nosotros. Porque no estoy hablando de iglesias, sino de nosotros mismos. Y recuerden que nosotros somos la iglesia. ¿Cierto? Que el Señor nos ha llamado ¿a qué? A estar separados, afuera de esas costumbres negativas, feas que nos llevaban a un oscuro abismo y que ahora en Cristo tenemos ¿qué? Vida. Y mi vida está escondida ¿en quién? En Cristo. Entonces, poner la mira en las cosas de arriba es como si estuviera volviendo a repetir lo del versículo 1. Buscar las cosas de arriba. Mire qué insistencia el apóstol Pablo con la gente de Colosas diciéndole, poner la mira en las cosas de arriba. Lo primero, buscar. Lo segundo, ahí en el versículo 2, poné, y habla de algo bien profundo, o sea, no se quede solamente con interesarse y con la buena intención y de saber qué tengo que hacer, sino hágalo, hagámoslo. Lo que hay que hacer, sabemos, hagámoslo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Clamar a Dios. Señor, mira cómo estoy. Mira cómo estoy, Señor, reconocerle. Mira cómo estoy y a esta edad te doy gracias porque me mantienes vivo, Señor, y gracias porque en ti hay esperanza, porque en ti hay vida. ¿Sí? Ejercitar la mente profunda y constantemente, eso significa poner la mira o sea, tómese el tiempo necesario, tómese el tiempo que sea necesario para tomar las decisiones, para verse en qué estado está y ver que Él viene a rescatarnos. Porque Él es nuestro rey y Él se compadece de su pueblo. Pero para que Él sea mi rey, Él tiene que reinar en mi corazón. No es como la frase aquella que la gente, ya va mi rey, ya va mi rey. Yo les digo, mi ringo o mi ringa. Sí, que cuando usted viene de algún lado y que lo atienden, ya va mi rey, mi rey o mi ringa. Entonces no utilicemos frases de cajón, sino que en verdad poniendo la mente en el conocimiento de ese reino, en lo que Dios nos dice, con pensamientos y valores, conforme a la voluntad de Dios, es que nosotros tenemos que direccionar nuestra vida. Tenemos que empezar a que Dios lo dice
y a retenerlo en nuestra mente y en nuestro corazón y constantemente tenerlo en cuenta. Porque si no, no vamos a salir de ese estado vegetativo y como si estuviéramos muertos inclusive espiritualmente. Porque ¿qué evidencia de vida tiene nuestras vidas? ¿Y cuál es la única forma para poner las cosas, la mira en las cosas de arriba? Pues no fijándonos en las de la tierra. Ahí nos lo dice el Señor. ¿Y cuáles son las cosas de la tierra? Ya en el versículo 5, de ahí en adelante, lo trabajaremos la semana entrante con el favor de Dios. Pero por ahora, enfoquémonos acá en estos versículos, estos 4 versículos que solamente vamos a alcanzar a trabajar hoy. Pero vamos al Salmo 90, 12, por favor. ¿Qué pensaba este salmista? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que nuestra vida sea un reflejo, Señor, de que eres tú quien guías mi vida cada día. En otras palabras, que traigamos al corazón sabiduría. ¿Y qué sabiduría es? Vuelvo y le digo, la palabra de Dios. La presencia de Dios en nuestra vida, poner nuestra mirada en el reino de Dios es, abramos la Biblia, leámosla, estudiémosla, escudriñémosla. Al menos un solo versículo vamos a ponerlo en nuestra mente y en nuestro corazón hoy para empezarlo a vivir. Pero es que muchas veces vamos a la iglesia como ejemplo. Un ejemplo, como cuando nos bañamos. El jabón nos lava externamente y se cae, bueno, nos limpia, pero nada queda en nuestro ser interior. Entonces, ¿qué está quedando en nuestro ser interior? Yo entiendo y comprendo, pero yo les pido a ustedes, nosotros proyectamos acá, pero usted si es un cristiano maduro, si usted busca las cosas de arriba y pone la mira en las cosas de arriba, usted tiene que traer agenda, tiene que traer Biblia y tiene que apuntar, porque algo de lo que el Señor pone al predicador a hablar, algo tiene que quedar en mi mente y en mi corazón, pero también tengo que repasar. Y entonces si yo de verdad estoy poniendo, ay, venga, ¿qué fue lo que el Señor me dijo? Y yo les hago ese, y les digo, les pongo ese reto. Si ustedes empiezan a hacerlo así, a ver si esa palabra regresa vacía o no cumple la función de la que Dios ha enviado para nuestra vida. Pero somos nosotros los que no nos tomamos en serio la palabra de Dios. Y después le preguntamos al Señor y le reclamamos por qué estoy así. Muchas de nuestras situaciones, el origen está en nuestras decisiones que hemos tomado aún siendo cristianos, como si no lo fuéramos, apartados de Dios. Porque como les decía hace un rato, con todo respeto, nos conformamos de que tenemos salvación y vamos para el cielo. ¿Así? Bueno. Entonces dice el Señor en su palabra, versículo 3, volvamos a Colosenses 3, del 1 al 4. Y esto no significa, porque esto solamente le corresponde a Dios, y yo les digo, si nosotros vamos para el cielo, si vamos para el cielo, ¿cómo tenemos que vivir en esta tierra? Conforme el cielo lo dice, como el reino lo dice. Y miren, nos volvemos religiosos porque ustedes se acuerdan de aquellos discípulos, y a mí el otro día me impactaba, me quebrantaba en mi corazón, en mi ser interior, la humildad de esos discípulos que le dijeron al Señor Jesús, Señor, enséñanos a orar. Pero ¿por qué ellos le pidieron eso al Señor Jesús? Porque veían que Él salía a orar y lo escuchaban allá y seguramente lo veían y algunos a la distancia, uy, ¿será que el Señor se volvió loco? No, ellos no pensaban eso. Porque lo que le dijeron que es, Señor, enséñanos a orar. Y recuerdan, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, o sea, Él es el santo, a Él es el dueño. Venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. Y hacemos esas oraciones de solamente repetitivas, pero nada queda aquí. Nada queda aquí. Y estamos entendiendo hoy qué es buscar las cosas de arriba,
y poner la mira en las cosas de arriba. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos que hacer todo eso? Como que le decían los de Colosas a Pablo, seguramente. O le podemos preguntar hoy, porque habéis muerto. O sea, ya el Señor nos sacó de ese estado de muerte espiritual. Él nos ha resucitado a una nueva vida. Pero la buena pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿estamos disfrutando esa nueva vida? Y disfrutando no es casa, carro y beca. No. Es saber que soy un hijo de Dios y que Él cuida de mí, de mi familia, pero que yo tengo una responsabilidad y es poner mi mirada, mi pensamiento, mi corazón, todo en las cosas de arriba, como Dios lo dice. Dejar esa falta de perdón, dejar ese mal carácter, ese mal temperamento, eso que todo me irrita, que nadie me puede hablar porque me altero. Todo eso tiene que cambiar en nuestra vida. Porque como cristianos uno dice, pues hoy ya no estoy dispuesto a hacerle daño a nadie. Y si alguien viene a hacerme daño, pues bueno, Señor, que seas tú protegiéndome, guardándome, ayúdame y dame una salida y que seas tú al control, Señor. Tú tienes el control de todo. Yo creo plenamente en ti, confío en ti. Muéstrame qué tengo que hacer y me direcciono conforme el Señor me diga. Si me dice, espera, yo espero. Si me dice, accione, accione. Y les decía, el Señor Jesucristo hoy en día todavía es obediente. Allá sentado a la diestra del Padre. Él está clamando por nosotros. Como a nosotros no nos gustan los problemas, nosotros queremos una solución así ya, mágica, instantánea, rápida. Porque, ay, no, yo para problemas no, entonces yo como que eso mejor no lo enfrento, eso no, ay, no, Señor, yo como que tú me dices, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán el reino de Dios. Sí, pero habrá tiempos en donde nos va a tocar que afrontar situaciones y circunstancias que tengo que alinearme a la palabra de Dios. Y si yo fui el causante de eso, le pido perdón a Dios y le pido que me ayude, como por ejemplo cuando él llamó a Mateo, que era el publicano, el recaudador de impuestos, y él baja que hoy día, o cuando lo llamó, y ese otro que lo llamó y le dijo, y el Señor simplemente él, con recibir a Cristo en su corazón, él que dijo, si a alguien he robado, le devolveré 4 veces más, ejemplo. ¿Sí ven? Si nosotros hemos causado problemas, somos los causantes de eso, pues nosotros reconocerle delante de Dios. Y es más, no solo eso, sino que reconocerle a Dios, Señor, si yo estoy en esta condición, yo soy el único responsable. Pero Señor, yo no me quiero quedar ahí. Pero ¿sabe por qué, Señor? Y una buena razón que le doy a ustedes para que no nos quedemos ahí, porque entonces vamos a hacer un mal testimonio del poder de Dios de cambiar y transformar vidas. Vamos a hacer un mal testimonio de la verdad, de la autoridad, del poder y de la gloria de decir que soy un hijo de Dios. Porque eso es lo que nos está diciendo en estos 4 versículos el Señor a través del apóstol Pablo. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, no en lo terrenal, porque lo terrenal es efímero y pasajero, porque habéis muerto. O sea, yo ya no pienso como el antiguo César, como el antiguo, ponga su nombre. ¿Qué tal yo todavía cristiano? Y sí, en muchas cosas yo le digo al Señor, perdóname, Señor, yo reconozco en varias cosas que tú me has ido cambiando y transformando, pero me avergüenzo de estas, Señor. Ayúdame a cambiarlas porque he sido un descuidado. Porque muchas veces no es ni un pecado, sino porque usted vive ocupado aquí y allá y no es excusas, pero es reconocerle a Dios. Esta área la he descuidado. Y eso es lo que el Señor nos llama y nos habla. Y vuestra vida está escondida con Cristo. Mira, esto es lindo. Esto es lindo, o sea, porque habéis muerto, no sigamos haciendo las cosas a nuestra manera. Pongamos nuestra confianza, porque mire, ahí es un contraste entre muerte y vida. No puedo seguir viviendo como si estuviera muerto espiritualmente hablando, sino que tengo vida ¿en quién? Pero mire, en Cristo, con Cristo. Él me sube a ese nivel, imagínese el Señor. A ese nivel quiere el Señor, el Dios Todopoderoso, que llegue a ese nivel de obediencia con Cristo. Pero tengo que empezar por algo. A reconocer, Señor, que he sido torpe. A que no estoy buscando las cosas de arriba. A que sí, tú me regalaste salvación. Pero Señor, si tú me regalaste salvación, yo tengo que poner
buscar las cosas de arriba, es decir, conforme a tu palabra. Poner mi mirada cada día, esto significa constantemente, no hoy sí, mañana no. Hoy sí tengo ganas de hacer esto, mañana no. Entonces tengo que ir madurando eso. Tengo que ser determinado en poner y buscar las cosas de arriba, porque ya entiendo que yo ya no vivo, vive Cristo en mí. ¿Y sabe qué es lo lindo? Que de verdad me quebranto. Es que no hemos comprendido eso, que es que Él nos protege nuestra vida, toda nuestra familia está escondido en Él y con Dios. Y que ¿por qué le voy a ¿por qué desobedecemos? Si Él es el que nos protege, el que nos cuida, porque es que, mire ese ejemplo que les puse de la falta de perdón y esa falta de fe de nosotros y que queremos seguir a nuestra manera. Si Él, eso es como si Él nos estuviera abrazando y haga así para que no para una cuestión, un evento, sino para que usted se acuerde y hágalo por favor en obediencia a Dios. Suelte su celular y abrácese y sienta ese abrazo y ese susurro de Dios en su oído diciéndole: y vuestra vida está escondida con Cristo, en Dios Hijo. Es lo que nos dice: en mí. Y qué bonito cuando nosotros podemos entender eso, comprenderlo, aceptarlo y vivirlo. Y no es que nosotros seamos perfectos, no, sino que Él nos perfecciona. ¿Y cuál es la perfección? La palabra de Dios, los absolutos de Dios. Esa es la perfección. Y Él aún así, Él nos protege. Estamos en un lugar seguro desde acá en la tierra y hasta la eternidad. Porque el Señor dice: no le teman a aquellos que pueden acabar con su cuerpo, o sea, que los pueden inclusive aparentemente quitarle la vida. Témanle a aquel a que él puede mandar el alma al infierno. Entonces, si nosotros ya tenemos vida, a nosotros ya no nos van a mandar para ningún infierno. Entonces, ¿por qué no vivimos plenamente confiando en el amor y la bondad de Dios para nuestras vidas, preparándonos cada día a cumplir con nuestros roles, con nuestras responsabilidades, con nuestras obligaciones, pero sabiendo que tenemos un Dios todopoderoso que es el que nos provee, el que nos cuida, el que nos lleva con bien, nos trae con bien, y aún en esos momentos difíciles, Él está ahí, porque Él dice que Él no nos va a dejar solos, que Él nos va ¿a qué? A acompañar hasta el fin. Entonces yo creo que es importante que ya vayamos entendiendo que nuestra vida está, porque Él dice que no pongamos nuestra mira en las cosas terrenales, o sea, que pelean por una herencia, que pelean por esto, porque a veces la gente cree que la vida está en el dinero, en el confort del dinero, lo que me puede dar el dinero. Y cuánta gente con cuánto dinero y no tiene paz en su corazón. Cuánta gente con tantos miles de millones de dólares y podrán tener todos los placeres, dijo el sabio Salomón. El Señor nos enseña por ejemplos. Y en Salomón dice: no me negué ningún placer que me negara, que me pidiera el cuerpo. Ningún placer, dice el sabio Salomón, entre comillas y subrayado. ¿Cierto? No me negué ningún placer y tuvo todo el dinero del mundo. Y le termina diciendo a su hijo: pero el fin de todo esto, hijo, es teme a Dios. O sea, obedece a Dios. Y mira el versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, vuelve y nos dice, recalca, la vida suya, mire, es que tenemos que tener claro, ahora con esto no es, y en estos días en los devocionales trabajamos y que el Señor Jesús dijo: yo no he venido a traer paz, yo vine fue a traer contienda entre y el Hijo con el Padre, pero ¿a qué se refería? ¿A qué? ¿A qué? ¿Cuál es el Dios de su vida? ¿El Dios suyo es su esposa o su esposo o una mujer o un hijo o una hija? Cuando hay que confrontar en el amor de Dios, hay que confrontar. Mi vida no está ni en mi esposa, ni en el trabajo, ni siquiera en el ministerio. Nuestra vida está ¿en dónde? En Cristo. Cuando Cristo, ¿quién es nuestra vida?
Cristo, vuestra vida. ¿Usted cree eso? Es Cristo el que nos da la vida. Él es el que todo se sostiene, lo sostiene Cristo. Y si Él está dispuesto a darlo todo por nosotros, ¿por qué nosotros no acudimos a Él? ¿Por qué hacemos todavía, no buscamos las cosas de arriba, no ponemos nuestra mira en las cosas de arriba, sino como nos dice la vecina? Todavía cristianos mirando el horóscopo. Todavía cristianos yendo donde la que le lee el tabaco. ¿Eso es cristianismo? Ay, no, yo no, es que mi amiga, mi amigo, Por favor, creámosle a Dios. Señor, yo tengo esta situación, dispón de las personas que tú quieres para sanar mi hijo, mi hija. Señor, solamente tú tienes el poder para cambiar y transformar las maneras de pensar, incluyéndome a mí, Señor, y empieza por mí, Señor, porque si tú me cambias a mí, Señor, mi matrimonio, mi familia va a ser bendecida, Señor. Pero siempre buscamos es que Dios cambie a los otros y no nos miramos nosotros. Porque habla de vuestra, la suya, la mía. Vuestra vida se manifieste. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, aquí está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y está hablando de que entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Mira, esto es tremendo que no hemos valorado nosotros. O sea, Él va a venir por su iglesia. Porque está hablando de que Él viene por segunda vez a la tierra y viene por su iglesia. Y lo lindo del premio que Él nos da, usted se imagina, es un estado de gloria donde usted ya no se va a acordar del dolor de cabeza, de lo que le operaron, es una plenitud, es un gozo, es una gloria indescriptible. Hablaba el apóstol Pablo que Él fue llevado, y Él dice que no sabe sin cuerpo en el espíritu, pero fue llevado allá a ese cielo, y que el de allá después el de allá, o sea, por eso Él decía, para mí el vivir es ganancia, para ustedes, pero mayor ganancia, parafraseando, es estar con Cristo. Pero ¿y qué tal si lo dejamos reinar en nuestra mente y en nuestro corazón desde acá? Y ya hoy es un buen día para decir, Señor, me rindo. Yo quiero vivir en tu gloria desde acá en la tierra. Y se puede, porque si no, el Señor no nos diera estas gloriosas promesas. Soltemos todos esos miedos. Soltemos todos esos desquites, esa que es que me la tienen que pagar y aún todavía escondido ahí en su mente y en su corazón. ¿Cómo me desquito? ¿Cómo me gustaría tener no sé cuántos dineros para tener que decirle a no sé cuántas cosas? Pero es que me ha tocado que, perdóneme la expresión, me ha tocado que tragarme unos cuantos sapos y la cólera. Y cada vez que hablo eso, decía por allá un señor, le brinca la vena acá. Qué bueno que ya sea hora de cambiar, que le creamos a Dios y nuestra vida está escondida ¿en quién? ¿Hemos comprendido eso hoy? ¿Lo hemos comprendido hoy? Ahora, ¿qué vamos a hacer con ese Cristo? ¿Lo vamos a dejar obrar en nuestro corazón? ¿O vamos a salir de acá igual como si nada? Buena la prédica, César. Vengo el otro domingo y seguir como derrotados. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude y oremos los unos por los otros. Vamos a orar, por favor. Y hija, ponga la alabanza esa última donde dice, mi vida está escondida en Cristo. Y mire que no nos pusimos de acuerdo. Yo tenía preparada esta palabra y ellos son los que escogen las alabanzas. Y ahí estaba. Vamos a orar y permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones, porque Él es el que nos convence de que tenemos que cambiar de pecado, de juicio y de justicia. Y que el reino de Dios, ¿qué es? No es de comidas y de bebidas, no es de cosas materiales, sino de ¿qué? De justicia, paz y gozo. Justicia, paz y gozo. Y eso es lo que Dios quiere que experimentemos nosotros desde acá en la tierra, y Dios tiene unos planes mejores. Dejemos que sea Él quien de verdad tome el control desde nuestro ser interior y podamos ser esos instrumentos de Él.
Esperamos que la palabra haya sido de bendición para tu vida. Muchas gracias por oírnos. Te invitamos a nuestra congregación todos los domingos a las 10 de la mañana. El Señor Jesús les bendiga.